con 42 minutos. El día de hoy también queremos realizar un análisis internacional de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y por lo mismo el día de hoy nos acompaña Víctor Hugo García, analista internacional, académico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bien, pues saliendo un resfrío, un poco de tos de repente, pero bien, bien. ¿Ah? Acorde a la época por lo demás. Acorde a la época. Y para conversar un tema del que ya hemos hablado, pero que es interminable y es muy amplio. Así es, porque se cumple un año ya desde el inicio de la devastadora guerra y el día de hoy también queremos analizar qué factores han contribuido a que esto se prolongue y sin duda tengamos noticias lamentables desde Medio Oriente. Sí, mira, en realidad cuando yo abordo este tema hablo de conflictos del Medio Oriente, más que conflicto, porque en realidad aquí hay varios temas que se cruzan y lo tenemos en un mapa, ¿no es cierto? Hay para apoyarnos en el comentario, en que, por ejemplo, aquí mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5 puntos, por colocar inicialmente algunos, todos relacionados con Israel. Tienes un tema palestino-israelí, que es el que hemos comentado, acá, ¿no es cierto?, Gaza y Cisjordania, donde hay mayoría palestina, que es el tema central. Después tienes un tema de Israel con Hezbollah, que es lo que está ocurriendo en este minuto, que se enfrentan en el sur del Líbano, ¿no es cierto?, donde ese grupo tiene prácticamente controlado el territorio. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto, ahí hay bombardeo, hay gente muriendo, todo el tema. Tienes además el enfrentamiento entre Siria e Israel. Israel le tiene ocupada una sección de territorio a Siria. Mira, 4, Irán y israelí. Irán es quien está apoyando a todos estos grupos, ideológicamente, militarmente, económicamente. Y por último tienes el accionar de los hutíes desde Yemen, que de repente o de vez en cuando bombardean, ¿no es cierto?, o buques que pasan con el sector o se lanza contra Israel. Y eso sin mencionar los conflictos incluso intraárabes. Entonces, por eso esto es tan complicado, es muy difícil de controlar. Ya llevamos 70 años en este tema y no hay visos de que haya un arreglo, ¿no es cierto?, total. Sí puede haber un alto al fuego, un descanso, una pausa, pero está muy, muy complicado el tema. Usted hablaba del alto al fuego, desde el contexto actual que estamos revisando, ¿cómo también se ha desarrollado o ha cambiado, se ha transformado la estrategia militar también por parte de Israel referente al contexto? Mira, Israel aquí es quien aparece como luchando contra todo el mundo. Aquí tenemos un mapa localizado de lo que ocurre en estos instantes. Semanas atrás hemos hablado de la situación en Gaza, los bombardeos en Gaza, los ataques del 7 y 8 de octubre desde Gaza a Israel, que empezó esta escalada, y hoy tienes el conflicto en el norte. ¿Por qué? Porque estos dos grupos, Hezbollah como Hamas, están apoyados por Siria, les aporta, como hemos señalado, armamento, soporte en general, con la finalidad de atacar Israel y en lo posible destruir Israel. Aquí hay que ser muy objetivo, no hay que tratar de tomar partido, pero el objetivo de estos grupos es destruir derechamente Israel. Israel se defiende, a lo mejor usando excesiva fuerza, pero en esto también quiero ser muy claro, es un enfrentamiento existencial para Israel en estos instantes. Por eso Israel se prepara militarmente, se perfecciona militarmente. Hemos visto, ¿no es cierto?, ataques que son impresionantes, como el de los Viper, el tema de los drones, la inteligencia, que uno queda prácticamente sorprendido. Entonces es un continuo perfeccionamiento y hay que irse adaptando militarmente, si no vas a quedar evidentemente en mucha inferioridad de condiciones. Profesor, ¿qué implicancia tiene para la estabilidad del Líbano la incorporación o más bien que Israel esté en el territorio propiamente tal? Mira, tema muy interesante, muy buena pregunta. El Líbano en este momento derechamente no controla su territorio. Y no controla su territorio prácticamente desde 1982. Este Estado, que en algún momento se le llamó la Suiza del Medio Oriente, por su estabilidad política, su sistema democrático, su desarrollo económico,
En 1975 entró en una guerra civil hasta el 82. Prácticamente ellos se autodebilitaron. Hay allí un sistema político que está distribuido de acuerdo a la religión. El presidente es un cristiano maronita, el primer ministro es un musulmán suní, el presidente de la Cámara es un musulmán chií y así. Eso no funcionó y entraron en guerra civil. Quedaron debilitados y Israel avanzó en el sur del Líbano y Siria avanzó en el norte y el este. Desde esa fecha, Líbano no controla plenamente su territorio. Exacto. Y cuando Israel se retira de esta zona en el 2006, Hezbollah entra. Ese grupo surgió para combatir a los israelíes. Entra y ahí están dominando todavía ese territorio. Y Hezbollah tiene un poder militar superior al ejército libanés. Entonces, el drama del Líbano es impresionante. Es algo que hay que recalcar. Israel desarrolla acciones militares, por supuesto, pero si Israel llegara a triunfar, el Líbano a lo mejor podría recuperar su plena independencia y el control de su territorio. Pero ¿cómo proyecta, o sea, si bien ya perdió el control, hay oportunidad de que el Líbano de alguna forma desarrolle ciertas estrategias que permitan sacar a Israel? Mira, difícil, pero yo creo que sí se puede llegar a un entendimiento y en esto también juega un rol importante Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya muy fuertemente a Israel, porque aquí también hay un tema de una u otra manera entre Occidente y estas fuerzas que están contra el modelo occidental. Si hay un entendimiento, si Israel, por ejemplo, derrota a Hezbollah en este sector y el este del Líbano, se podría iniciar una negociación tendiente a que el Líbano recupere el control de su territorio, recupere la conducción política plena y sea protegido de una u otra manera tanto por Israel como por Estados Unidos. Evidentemente eso altera a los sectores musulmanes radicales que quisieran ver a Estados Unidos fuera de toda el área, pero es posible. Y acá vemos también a Irán. Correcto. Específicamente ahí, ¿qué rol ha jugado Irán apoyando, ¿cierto?, a Hamas y Hezbollah? Mira, Irán, que está acá, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en otra lámina. Desde 1978 tiene un régimen radicalizado. Bueno, este es el Líbano. Mira, aquí en las zonas verdes están los sectores que controla Hezbollah, que es una milicia chií apoyada por Irán. Entonces, desde el 78, Irán, con el ayatollah Khomeini, instauró un régimen fundamentalista, tanto en lo religioso como en su visión hacia la sociedad, donde las mujeres, por ejemplo, no tienen margen de acción prácticamente. Se ha instaurado la ley Sharia, una visión antioccidental muy fuerte y un furibundo anti-israelí, que significa que prácticamente han señalado que Israel debe desaparecer del mapa. Entonces Irán mueve estos grupos. Y acá hay algo interesante, porque estas zonas verdes también representan las principales áreas de influencia donde hay misiones por parte de la Organización de Naciones Unidas. Acá, ¿no es cierto?, lo que está con puntito, cuando se retiró en 2006 Israel del área, se firmó una resolución, la 1701, se estableció allí fuerzas de la ONU que están allí en este momento. ¿Y qué rol juega ahí la ONU? Y fíjate, con el compromiso de que se retire tanto Israel del área como Hezbollah se desarme y se repliegue. ¿Lo ve posible? Israel se retiró, Hezbollah no cumplió. Entonces, por eso la historia en esto también es muy importante. No cumplió esa resolución. Las fuerzas de la ONU que están ahí de algo sirven, pero en este momento, ¿qué es lo que han hecho? Prácticamente se han replegado porque Israel está avanzando y no se va a detener, y Hezbollah va a responder y no se va a detener. Pero ¿qué factores han llevado también, profesor, a la expansión del conflicto, a que esto cada día esté en una escalada de violencia que está afectando a miles de personas que al final vemos que son niños, niñas, adultos mayores? Mira, tendríamos que volver a la lámina 1. Para el meollo del asunto es el conflicto entre Israel y los palestinos. El territorio, ¿no es cierto?, este aquí que está en Burdeos, rojo, en 1947 eso se dividió, se le dio un estado a los palestinos y otro a Israel. Por X razón el estado palestino no se concretó.
Israel avanzó y en este momento solo hay 2 zonas autónomas palestinas que son Gaza y Cisjordania. Ese es el meollo de todo el asunto. El resto dice que busca apoyar a los palestinos. Hezbollah ataca desde el norte, Hamas ataca desde Gaza, los hutíes atacan desde acá, Irán desde su territorio. Entonces, ese es el núcleo clave. Si tú me preguntas cómo podríamos solucionar esto, yo brutalmente te podría decir, 1, exterminando a los israelíes o aniquilando al Estado de Israel. O 2, simplemente que Israel tome el control de todo el territorio, someta a los palestinos y enfrente militarmente a quien se le ponga por delante. Ahora, y esto también es un tema que no se comenta muchas veces, aquí está en juego la configuración geográfica del Medio Oriente. Si Israel triunfa, que detrás está Estados Unidos, van a reconfigurar el mapa del Medio Oriente. Eso te lo doy firmado en este momento y lo podemos después comentar inclusive. Y para evitar esto y apoyar a las fuerzas de la resistencia, así autodenominadas, no olvidemos que los rusos también aportan armamento a través de Siria. Siria a su vez le ha dado drones a Rusia en su guerra con Ucrania, y ve tú cómo se mezclan las cosas. Y ahí usted hablaba de estos países también que están fuera de Medio Oriente, pero sin duda la comunidad internacional ha presentado reacciones frente a lo que está ocurriendo. ¿Cómo visualiza también quizás el involucramiento de ellos en el conflicto? Mira, aquí incluso se ha hecho todo el ordenamiento de quienes apoyan a Israel o quienes apoyan a los palestinos. Pero, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución contra Israel, pero esas resoluciones no tienen fuerza. La Asamblea General, por ejemplo, condenó la dictadura chilena todos los años y no pasaba nada. Lo que interesa aquí es el Consejo de Seguridad de la ONU, que son 15 estados, y allí Estados Unidos, Francia, Rusia, China, Gran Bretaña tienen derecho de veto. Pero si uno de ellos veta, una resolución no se aprueba, y Estados Unidos siempre ha vetado las resoluciones contra Israel. Usted hablaba de la ONU. ¿Cómo también la ONU está gestionando el conflicto y específicamente la crisis humanitaria que ya se desencadenó? Mira, es clave, es vital, pero aquí hay 2 cosas que decir. 1, ese papel es insustituible. No hay otra instancia que te pueda dar el nivel de apoyo o de ayuda que la ONU puede aportar a través de su organización de los refugiados esencialmente. Pero fuerzas de Hamas, incluso de Hezbollah, han infiltrado a los colaboradores de la ONU. Israel ha capturado gente que aparecía como instructores, ¿no es cierto?, o quienes estaban apoyando la ayuda humanitaria y que eran integrantes de Hamas o Hezbollah. ¿Usted cree que la ONU tiene la capacidad de influir en las decisiones, no sé si en las decisiones, pero más bien en el conflicto propiamente tal? ¿Cree que tiene esa capacidad? No, en este momento no. Tú ves que el secretario general Guterres prácticamente no aparece, nadie lo toma en cuenta. Estamos en un momento en que de nuevo han retomado los poderes, las capacidades de cada Estado, y esto también es un mensaje para quienes creen que la ONU puede detener cosas. No, los Estados deben tener capacidad de seguridad, capacidad de defensa, por si acaso. Por ejemplo, Chile no anda buscando agredir a nadie, pero debe estar capacitado para evitar que lo agredan, porque la ONU no te va a detener un conflicto de buenas a primeras. Sí es una instancia clave para negociar, para conversar, para buscar entendimiento, pero más allá, difícil. Y tenía anotada esta pregunta, porque con las tensiones también actuales que están ocurriendo hoy, ¿usted ve riesgo de una escalada regional mucho mayor y sobre todo con el involucrar a Siria o Irán también de manera directa? Bueno, yo creo que ya estamos en la escalada, porque acuérdate que esto empezó con el ataque de Hamas el 7 y 8 de octubre de 2023 a territorio israelí, el ataque más fuerte que ha sufrido Israel desde que se fundó el Estado de Israel, ¿no es cierto?, post-1947. Por lo tanto, la respuesta de Israel sabíamos que iba a ser demoledora, y lo ha sido en Hamas, en Gaza. Por lo tanto, allí se buscó localizar el conflicto, pero tú ves que ya pasó al Líbano, Irán está atacando a Israel, desde Yemen los hutíes están atacando a Israel, por lo tanto ya hay una
regionalización del conflicto, no abierta, porque es lo que se llama esto una guerra controlada. Saben hasta dónde llegar, qué blancos atacar o qué cantidad y calidad de armamento utilizar. Pero ya se está regionalizando y esperemos que no. Hay algunos indicios. Por ejemplo, acaba de salir una declaración de un representante de Hezbollah, que entre paréntesis nadie quiere asumir el cargo porque a la hora o 2 horas después Israel los elimina. Tiene un servicio de inteligencia formidable e información de inteligencia formidable. El representante de Hezbollah ha llamado a un alto al fuego, sentarse a conversar, y si está diciendo eso es porque ha sentido el golpe. Hay una lámina que después vamos a ver que prácticamente toda la estructura superior de Hezbollah ha sido eliminada, no tiene liderazgo en este momento, los mandos medios fueron eliminados a través de esta estrategia de los Viper. Está ocurriendo, esta lámina la que nos comentaba. La otra, pero esta, mira, que es media tétrica, es media terrible, pero mira por favor, están todos eliminados, así como si fueran fichas de un tablero. Pero bueno, este señor, entendiendo que es una resistencia, Nasrallah, era el terrorista más connotado del mundo. Él es el que aprobó los atentados en Argentina, a la AMIA y a la sede de Israel en Argentina, a la embajada. Por lo tanto, toda la estructura siguiente le obedecía ciegamente, eliminada. Entonces, Hezbollah siente que está en una situación de debilidad en este momento, que no está siendo capaz de controlar la situación y que Israel puede hacer lo mismo que hizo en Gaza, en el sur del Líbano, y sacarlos prácticamente de todos los lugares donde están. Estados Unidos está apoyando esta posibilidad de alto el fuego, porque tampoco le conviene a Estados Unidos una regionalización abierta del conflicto. Sin duda es un tema muy interesante que lamentablemente esperamos que no escale, pero es lo que está ocurriendo. Para culminar, me gustaría que en palabras muy simples nos pudiera decir su visión respecto de cómo se va a configurar este conflicto desde el punto de vista geopolítico y territorial. Bueno, mira, aquí se está jugando a fondo, los actores se están jugando a fondo. Lo he dicho, Israel está en un conflicto existencial. Si Israel pierde, lo más probable es que desaparezca el Estado de Israel, por lo tanto se va a jugar a fondo. Si Israel triunfa y esto se regionaliza, y detrás de Israel está Estados Unidos, va a venir una reconfiguración del mapa geopolítico del Medio Oriente. Y eso ya hay algunos incluso esbozos de mapas futuros que se han filtrado de los servicios de seguridad estadounidenses. Por lo tanto, aquí hay mucho en juego y los actores están dispuestos a jugar con todo su poder. Víctor Hugo García, analista internacional de la Universidad de Concepción, muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima.